Asesinatos a los defensores de los derechos humanos en Colombia. Un total de 78 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia durante 2013, un 2.4% más frente a los 69 del año anterior, debido a una escalada de la protesta social que se materializó en persecución y conllevó a 209 amenazas directas contra integrantes de este colectivo. Así lo señala el informe de defensa difundido por la organización Programa Somos Defensores, que indica que este aumento de la violencia se da en un contexto de búsqueda de la paz entre el gobierno y las FARC, que choca con la brutalidad policial y la estigmatización de los líderes de las protestas. Las 78 muertes se registraron principalmente durante las movilizaciones sociales llevadas a cabo por el sector primario de la economía. Primero, se manifestaron los cafeteros durante 13 días de febrero y marzo de 2013. Siguieron los mineros por 46 días entre julio y agosto. Los campesinos del Catatumbo, región fronteriza con Venezuela, se movilizaron 54 días entre junio y agosto, y un paro agrario dio lugar a 25 jornadas de protestas entre agosto y septiembre. Además, los indígenas marcharon en todo el país entre el 13 y el 23 de octubre para reclamar la autonomía de su territorio, libre de proyectos minero-energéticos. En definitiva, durante 148 días, más del 50% del país tuvo calles y carreteras repletas de manifestantes. En una entrevista con el EFE, el portavoz de Somos Defensores, Carlos Guevara, alertó que las muertes y la persecución ya no tienen que ver con los problemas políticos, sino con la denuncia de temas económicos sensibles para ciertos sectores, bien sea la élite, los gamonales, caciques o la guerrilla. Hay una cuestión clave. Cada defensor o líder que esté dispuesto a meterse en temas económicos y que toque los callos de esta gente va a salir afectado. Por eso, los sectores con mayor índice de asesinatos han sido otra vez los indígenas, que luchan contra la explotación de los recursos naturales, líderes comunales y campesinos. La paradoja es que precisamente estos dirigentes sociales son los que van a sostener los eventuales acuerdos que surjan en La Habana entre el gobierno y las FARC. Si el gobierno no se la juega por ellos, esta coyuntura de paz se va a perder muchísimo. En cuanto a los agresores, se presentó un aumento de responsabilidad por parte de grupos que se autodenominan paramilitares, quienes según el Centro de Estudios mataron supuestamente a 15 personas frente a 9 en 2012. Se trata de bandas armadas que operan en zonas como Córdoba y Cesar o en Buenaventura de la mano con las fuerzas militares, o para el mejor postor, quien precisó que en muchos casos acogen a sus filas de desmovilizados paramilitares y guerrilleros. Los llamados desconocidos, por no tener certeza de quiénes son, cometieron 50 asesinatos. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional y la Fuerza Pública. Además, el informe de defensa registra 209 amenazas directas, 39 atentados, 22 detenciones arbitrarias, la desaparición de una persona, 10 usos arbitrarios del sistema penal y un hurto de información. Para elaborar un documento, los investigadores viajaron a las regiones más afectadas por esos delitos y comprobaron el 95% de los 219 defensores de derechos humanos asesinados en los últimos años está en impunidad. Solo 12 casos han sido resueltos, una situación que la Organización de Derechos Humanos achaca a la debilidad y la congestión del sistema penal acusatorio en Colombia. El registro contra los asesinatos a defensores de derechos humanos este año en Colombia es preocupante. En los primeros 6 meses han asesinado a 37 de estos activistas. Eso quiere decir que en este país, todavía por más esfuerzos que hemos hecho
hecho el movimiento de derechos humanos y también funcionarios públicos y también entidades públicas, no se ha logrado consolidar una opinión, una matriz, digamos, de legitimidad, de reconocimiento de la importancia que tienen los líderes y los defensores en la construcción de una democracia. Y que todavía, como tenemos ese marco de conflicto armado, pero también otro montón de conflictos regionales, sea por la tierra, sea ahora por la minería, sea por otros intereses del narcotráfico, los líderes y defensores siempre serán una piedra en el zapato de intereses reales, de intereses mafiosos, poderosos, que quieren controlar la región. El informe también revela que ha habido amenazas, atentados y detenciones arbitrarias por parte de la guerrilla, las fuerzas del Estado y, como mayor violador de sus derechos, los neoparamilitares o bandas criminales. Tenemos un 54% de amenazas, seguido de los asesinatos, que este periodo aumentó, pero también está el de los atentados, y son atentados el 14%, pero también hay detenciones arbitrarias, también registramos, bajó un poco, y lo mismo judicializaciones y robo de información un 1%. El gobierno le ha brindado cierta seguridad a estos defensores, pero para ellos no es suficiente y piensan que se les debe dar más garantías para ejercer su labor. Que solamente se remite a plantear algunos paliativos frente a las situaciones críticas que presentan los defensores, tipo esquemas de protección de la unidad nacional con escoltas o con teléfonos, pues que realmente no son medidas inmediatas para proteger los derechos de los defensores humanos, que en últimas tendrían que ver más con las garantías para poder hacer el ejercicio de su trabajo sin tener los factores de riesgo pues que ocasionan las violaciones, como por ejemplo, y como bien lo menciona el informe, la injerencia de grupos paramilitares y nuevos neoparamilitares que, aunque haya una ley de justicia y paz, realmente no se han desmovilizado. Estos defensores creen que las políticas de protección de los pasados gobiernos y del actual han quedado muy precarias, ya que desde el 2008 hasta la fecha ha habido 218 asesinatos de defensores de derechos humanos en la impunidad. Álvaro Altamiranda, Hispan TV, Bogotá. Amenazas para que no realicen sus actividades en el sector, según se conocen varias organizaciones defensoras de los derechos humanos. Además de las amenazas en contra de los defensores de los derechos humanos, la comunidad afrodescendiente que vive en este sector, en donde habitan aproximadamente unas 800 familias, también han sido amenazadas por estos grupos al margen de la ley, según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. La Defensoría del Pueblo ha venido realizando el acompañamiento permanente a los habitantes de Buenaventura después del conocimiento de la situación de violencia que desde ya hace varios años tiene azotado al puerto. El pasado 12 de abril, la comisión denunció el asesinato de un joven de 16 años, identificado como Carlos Andrés Angarita, en el sector de Brisas, a menos de 50 metros, en donde está instalado el proyecto Espacio Humanitario de Puente Nayero. El defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora Gómez, en su reciente visita al Cauca, reconoció la reducción de los índices de violencia y desplazamiento forzado, producto de la presencia de las fuerzas militares en la zona. Sin embargo, insistió en la necesidad de implementar una estrategia integral y sostenible y de largo plazo al mando de un gerente o delegado presidencial que articule los esfuerzos de las entidades comprometidas. Como estudiantes de la Universidad de La Salle, consideramos que es importante no dejarse amedrentar, pero sí es mejor actuar con cautela frente a los grupos armados que quieren destruir lo que con tanto esfuerzo se ha venido construyendo. Sabemos que la solución la tiene el gobierno, y a pesar de que pueden ayudar, no lo hacen, tal vez por miedo, por amenazas o simplemente por servir a sus intereses. Es una lucha que hay que ganar, porque se trata de nuestros derechos como ciudadanos, como colombianos, y si queremos un país sin opresión ni guerra, es necesario en la medida que podamos ayudar a solucionar este problema. Todos estamos viviendo esta situación. No podemos cegarnos más a la impunidad y el miedo a decir la verdad que tienen las personas que conocen de esto. Nos están sumergiendo en la violencia y en las muertes de los derechos de nuestra vida y de nuestra paz. No más silencio. Sí a la vida, sí a la paz, sí a un país justo.